Living, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un repaso de su vida, de su carrera. También nos va a estar contando del nuevo show que tendrán el próximo sábado a las 21 horas en La Trastienda. Vas a presentar parte de tu último disco que estuviste trabajando en pandemia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Bueno, vos sos español. Arranquemos Sí. por ahí, arranquemos desde el inicio. Eh, ¿Naciste en Sevilla? nací en Sevilla, me vine a los 16 años y bueno, ya empecé, ya arranqué con la música allá. Padre uruguayo, mamá sevillana. Exactamente. Y tenés un hermano. Y tengo un hermanito que ya tiene 24 años, Total. pero bueno, es mi hermanito. Y nada, arranqué con la música como muy joven, Desde chico. Desde los 12, 13 años que hago rap y después me colgué, toco algo de guitarra, algo de música, aparte sé. Pero bueno, estuve como más focalizado en el rap. ¿Y por qué te llamó la atención el rap desde tan chico? Porque además en un momento donde de repente no estaba tan masificado, hoy por hoy es común o... Sí, no, había un rapero por liceo. Claro, no era tan claro. No. Y por la literatura, creo, por la parte de las letras me entró. Al principio me gustaba mucho más, estaba más enfocado en la parte literaria que en la parte musical o instrumental de las cosas. Y bueno, era como una forma de desarrollarme como escritor, por así decirlo. Y era fácil, era accesible porque podías buscar en computadora, en la computadora podías buscar instrumentales de uso Claro. libre. Podías ejecutarlo con facilidad desde tu casa. Exactamente. Ya había ido a clases de guitarra muchas veces y nunca me había ido bien, siempre me iba porque me portaba mal cuando era chico. Y bueno, pero eso como que lo agarré y le metí con constancia y eso, 13 añitos por ahí. ¿Y quiénes eran tus referentes? ¿A quién escuchabas? ¿O quiénes te gustaban? Mis referentes dentro del rap, había muchos clásicos de España, KCO, SFDK, son bandas de España muy reconocidas, que son como las más típicas, igual escuchaba mucho más Sander. Sí. Y después mucho Sabina, mucho Calamaro, flamenco escuchaba también, no sé. Bien, un pero poquito. siempre música en español, porque cuando uno piensa en rap o en hip hop, siempre como tiene como los grandes referentes en Estados Unidos, por ejemplo. Entré, en realidad un amigo de mi padre me trajo un disco de Eminem en un momento y me colgó, pero como a mí no sabía inglés en ese momento, Claro, y a mí me interesaba la literatura, era como un bloqueo ahí. Entiendo. Entonces me colgué más con el rap en español y con la música en español. Mucho tiempo después pude abrir un poco la cabeza y escuchar, bueno, muchos otros géneros y mucha música en inglés también. Totalmente. Bueno, arrancaste entonces desde bien temprana edad, a los 12 años, a hacer tu música. Imagino que eras como el raro del liceo, ¿sí? Sí, se podría decir. Porque hacías algo distinto Sí. de repente. Sí, sobre todo por la música que escuchaba. O sea, yo escuchaba Sabina, escuchaba, no sé, escuchaba Camarón, escuchaba flamenco, esas cosas. Y en mi generación, con 14 años, la gente escuchaba lo que estaba de moda. Era como... ¿Qué era? Y vos sabés que no me acuerdo que estaba de moda en Claro. esa época, pero creo que era una especie de DJ, o sea, de DJ de música electrónica muy terraja, de una época que a mí no me ¿No te gustaba? gustaba. Bien. Entonces, raro capaz por ahí. Bien. Pero sí. A los 16 años regresan para Uruguay. ¿Por qué es que se da eso a nivel familiar? La verdad que no lo sé. No sabes. Es un misterio. No, mi padre vivió muchos años en España y se fue con mi madre, que la conoció acá. Y bueno, creo que en un momento dijeron, ya es hora de que volvamos. Y nada, súper contento. Yo, o sea, me siento más de acá que, no sé si Claro. más de acá que de España, pero me siento súper cómodo acá. Claro. ¿Cómo fue el impacto? Porque bueno, uno con 16 años ya tiene cierto recorrido,
tenías también tus amigos, tus afectos. O sea, Sí, ¿cómo más fue el que comienzo? el recorrido de qué música hacía, eso, mis amigos. No, el recorrido de vida, te digo. Ah, Vos con bueno. 16 años ya más o menos. Sí, yo tenía era un adolescente bastante rebelde, así que... pero bueno, estuvo bien, me sirvió mucho para poder elegir después cuando llegué acá mis amistades desde cero, porque cuando tenía 16 años venía con los amigos que me habían tocado, por el liceo, por no sé qué, y ya con 16 como haciendo una vida nueva, decía, bueno, me voy a empezar a vincular más con que le gusta por ahí, no sé, le gusta hacer canciones, o esta persona que pinta, o esta persona... Creo que encontré como un enfoque más artístico de una, y eso estuvo bueno. Está bueno. Comenzaste a profesionalizarte ya estando acá en Uruguay instalado, buscando también tu identidad como artista, ¿no? Que eso creo que es algo que imagino lo seguirás buscando siempre porque uno va cambiando. Eso te iba a decir, ¿no? eso mismo te iba a decir. Sí, empecé más con el rap más típico y bueno, y ahora estoy más haciendo canciones, cuando digo canciones me refiero más melódicas, con un formato de estribillo, Sí. o sea, lo que es una canción. Antes rapeaba y capaz que no le hacía estribillo, hacía como era más de lander y más puro y eso, y cada vez estoy como más popero en el sentido de tratar de hacer música digerible para todo el mundo en cuanto al sonido, no necesariamente en cuanto al contenido. Claro. Porque yo soy alguien que, por ejemplo, 4 días, esta canción que está sonando es una canción que dice habla de un montón de cosas un poco más oscuras, por así decirlo, pero el ritmo es radial. Claro. Y me gusta jugar con eso. Con esa dualidad. Me gusta mucho. Te escuché en alguna entrevista decir justamente que vos te identificabas como una persona oscura o como al menos como negativa al momento de escribir, en cuanto a las letras que planteás. En cuanto a las letras, sí, o sea, porque en el conflicto veo más... No me considero una persona oscura, solo que creo que en el conflicto encuentro más materia prima para escribir que en la estabilidad. Claro. Entonces, pero tengo eso, me gusta como... A veces escribo y digo, esto es súper... lo leo y me da ganas de pegarme un tiro a mí. Entonces intento ponerle como más... eso, de hacer la dualidad esa de que... La música que acompañe sea para arriba. Sea un poquito... Y creo que está lindo, que es como que es como una forma en la que yo me siento bastante cómodo. ¿Y sos autorreferencial en las letras? Sí, totalmente. ¿Siempre? No siempre, pero sí me interesa más hablar de lo que me pasa a mí que meterme a opinar sobre, no sé, hay raperos que son más de protesta. Sí, es que cuando nació el hip hop como que venía por ese lado, como una expresión hasta de denuncia, ¿no? En realidad más o menos, en los 80 era de denuncia porque el simple acto de personas marginadas divirtiéndose, ya era un acto de denuncia en cierta forma, de rebeldía. Pero en los 80 cuando arrancó era más de fiesta y era más para divertirse. Fue después en los 90 que quedó como esa imagen que tenemos del rap como contestatario y todo eso. Sucedió más tarde en realidad. Entonces, bueno, no sé, yo creo que a través de lo que yo expreso y a través de siendo autorreferencial expreso mis ideas, entonces no necesariamente tengo que decir, bueno, voy a hablar sobre este punto, sino que ese punto sale naturalmente cuando me estoy expresando, cuando hago catarsis. ¿Y sentís como una cuota de responsabilidad al momento de escribir una letra teniendo en cuenta que de repente hay un montón de chiquilines jóvenes que te siguen o no reparás en eso?
Yo no creo que tenga que hacer el laburo de los padres, realmente. Me parece que hay una delgada línea también en hacer, no me sale la palabra, en hacer apología a, por ejemplo, a drogas o a no sé qué, o a otra persona que escribe que consume drogas. Me parecen cosas distintas. A mí hacer apología me parece mal. Contar la realidad de uno no me parece mal. Te estoy dando un ejemplo, Bien. por ejemplo. Sí, sí. Ya sea con drogas, ya sea con violencia, ya sea con cualquier otro tópico. Que obviamente que hay guachos que se van a sentir o van a querer imitar o van a querer... Pero yo no creo que tengamos que hacer todo, el arte tenga que ser una herramienta de la moral Claro, necesariamente. sí. No estás acá para, en definitiva, enseñar, sino para expresar lo que Para te pasa y a quien le llegue, le llegue. Exactamente. Hablemos un poco de este último trabajo, porque es lo más actual que tenés en cuanto a lo que sos vos como artista, eso que hablábamos de la evolución. Nació en pandemia. Sí, tenía algunas canciones de antes, pero sí, yo voy como recopilando. ¿Cómo te pegó la pandemia? Horrible. ¿Mal? Horrible, porque yo no soy un artista tanto de internet, soy un artista más de shows, y bueno, entonces se me cortó un flujo de ingreso grande. Por otro lado, bueno, me hizo reflexionar, tuve mucho tiempo para pensar, pero de todas formas este disco no hubiera salido si la pandemia no estaba, porque el disco anterior, Aguafiestas, que le fue muy bien, era un disco de un guacho que se quería comer el mundo y que estaba súper encantado y todas las cosas que le pasaban eran buenas porque ese pibe le puso ganas, le puso un montón de cosas, pero después fue creciendo y fue viendo cosas que no estaban tan buenas. ¿Cómo cuáles? Y bueno, hay cosas que tienen que ver con la industria, cosas que tienen que ver con la exposición, cosas que tienen que ver con un montón de cosas, de cómo le pega en el ego a cada uno el estar expuesto, el que mucha gente sepa lo que vos sentís. Y creo que este disco fue un Diego mucho más bajado a tierra y más herido, un poco con más heridas y mucho más vulnerable. Como que me di cuenta que en eso malo que me pasó con la pandemia podía encontrar algo lindo para expresarme y que ese era mi camino. No podía fingir que estaba todo bien como antes. Y... Salud. Gracias. Viene otro. Viene otro. Así que nada. Vi materia prima en eso, en el conflicto de vuelta, en el decir, bueno, esto de que no me siento tan bien, no me siento tan... que económicamente no me está yendo bien, que estoy poniendo un montón de shows que le venía rompiendo en Argentina y ahora se me cortó todo. Sí, exactamente, eso fue lo que nos pasó. Y bueno, pero vi algo de que escribir en eso, así que me puse... Me gustó. Y te llevó su tiempo, estuviste como 2 años trabajándolo, ¿verdad? Estuve como 2 años porque tengo la sensatez de cuando no tengo nada que decir, no decir nada. Que muchos artistas, ya sea por presiones discográficas o ya sea porque creen que todo lo que hacen es valioso, la mayoría de lo que hacemos no es valioso. O sea, hacemos 1000 canciones, algunas están buenas, otras no, algunas están más o menos. Y yo sentí que el repetir la fórmula que me había funcionado muy bien con el disco anterior no era por ahí, por mucho que capaz que a gente le gustara, pero no me estaba siendo honesto. Y hacer un disco, la verdad que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y después vas a tener que cantar las canciones en vivo y después
Entonces me tomé un buen tiempo como para decir, bueno, esto es lo que tengo para decir ahora. Es un disco que, bueno, es mucho más cantado, ¿no? Es mucho más cantado, sí. Estoy volviendo a clase de canto que ya había ido en su momento. ¿Eso te implica también un desafío? Sin duda, el disco entero me implica un desafío y bueno, la verdad que tengo ganas de asumir ese desafío. Y el hecho de tocarlo en vivo, como va a pasar este sábado en la trastienda, porque una cosa bueno, es grabarlo, sobre todo cuando tenés un desafío vocal, grabarlo en un estudio con los cuidados y reparos que eso puede llegar a tener y la exposición a presentarlo arriba de un escenario. Totalmente, bueno, pero una de las cosas que me dijo Luis Angelero, uno de los productores del disco, yo a veces como que me limitaba y decía, bueno, esto no lo voy a lograr hacer después en vivo. Y me dijo, el vivo es después, o sea, claro, no nos vamos a limitar a crear algo porque después, el vivo después se verá que se hace, lo puede cantar, un corista, se puede reinventar. Sí. Pero estaba bueno que no limitara la creación. Y bueno, sí, es un desafío para cantarlo ahora en vivo. Me tengo que cuidar un poco la garganta, que la tengo medio rasposa. Pero sí, es un desafío que tengo ganas de hacer. ¿Cómo se están preparando para el sábado? Ya venimos de bastantes ensayos, así que vamos a meter un ensayo final. Y yo no me gusta ensayar el día de antes ni los 2 días de antes del show. Prefiero descansar en ese momento y confiar en que todo va a salir bien. Siempre con muchos márgenes de errores, pero todo va a salir bien. Bien. Así que nada. ¿Es la primera vez que lo van a presentar al disco? Es la primera vez. De hecho, las canciones nuevas solo han sido tocadas en Argentina, en una gira que tuve en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Pero acá, desde que salió el disco, esta van a ser la primera vez que toque esas canciones, que son todo el disco, voy a tocar el disco entero y muchas otras canciones. Más? Y en cuanto a la apuesta, ¿tenés pensado algo? ¿Invitados? Hay varios invitados, muchos del rap. Después tengo una hermanastra que hace, no sabría definir su género, pero también más canción. Va a estar Juan Campodónico, con una canción que hicimos juntos. Y bueno, bien. Capaz que algunos más que se van confirmando, porque esto es un poco... con alguna gente es un poco así, bueno, me llaman, vamos, dale, lo hacemos. No, y también está, bueno, lo pudieron ver a lo largo de la nota, cómo cuidás también el arte de los videoclips, ¿no? Que de alguna forma también es una manera de mostrarte lo que uno percibe a través del audiovisual. Sí, totalmente. A mí me pasa que la verdad que me embola hacer videoclip, pero es algo que un poco que la industria del entretenimiento lo demanda, la gente lo demanda. Y a mí no me gusta tener una canción con un videoclip malo. Creo que el videoclip tiene que, si lo vamos a hacerlo bien y que no le reste. Así que sí, es una parte más de la obra y que sea filmado y que tenga unas ideas detrás y se puede hacer, porque realmente hay gente muy buena acá y es cosa de meterle cabeza, no tanto de plata, más allá de que sale plata. Obviamente. ¿Vas a estar tocando también en Argentina? Sí. Pues tenés ahí un público, ¿ha generado algo? Sí, en Argentina estaba tocando mucho antes de la pandemia. Voy a estar tocando, pero de invitado con La Vela, que tenemos un tema juntos que se llama La Pastilla, en el disco nuevo de ellos. Ahí me invitan a 3 shows de su gira y seguramente se venga algo en Argentina, pero todavía no lo sabemos. No tenés concreto. ¿Y te gustaría volver a tu tierra como artista, como músico, a tocar? A tocar, sí. En realidad tengo un quilombo que tengo que volver porque en la embajada de acá de España no hacen DNI, hacen pasaporte, pero no DNI. Por un tema de papeles tenés que volver. Por un tema de papeles tengo que volver y yo prometí que iba a volver a tocar
Y bueno. Bueno, pero capaz que en algún barcito metés capaz que algo, ¿eh? meto, capaz que algo meto. Tenés que inventarte algo en el momento, como para no romper la promesa. Obvio, algo tengo que hacer. Pero te gustaría así conquistar esa tierra también de alguna manera. Me encantaría volver como un show lindo. Tampoco tiene que ser muy grande, pero un show acogedor. Me encantó. Bueno, quedan todos invitados para el sábado 6 de agosto a las 21 horas. ¿Las entradas las sacan en Ticantel? En Habitat. En Habitat, sí. Las entradas las sacan en Habitat. Hay van gran parte vendidas, pero todavía quedan algunas. Así que no se lo pierdan. No sé cuál es mi cámara. ¿Es ahí? Ahí, con Marcos. Bueno, eso, no se lo pierdan. La vamos a pasar muy lindo y hay pila de invitados. Y bueno, es la presentación del disco, va a ser una ocasión especial. Totalmente. Y lo pueden disfrutar al disco ya de antemano como para irse con las canciones sabidas por las plataformas, ¿no? Exactamente, El Mundo Aparte, Arquero y bueno, ahí tienen, es un disco muy cortito pero muy al ángulo. Muchas gracias por acompañarnos, quedan todos invitados. Muchas gracias a vos. Gracias.